Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Moreno. Trabajo para la Arquidiócesis de Galveston, Houston, en la Oficina de Evangelización y Catequesis. Conozco ya, gracias a Dios, tengo el honor de conocer a muchos de ustedes. Levanten la mano quienes tomaron el nivel 1 ya. La mayoría, ¿verdad? Fue hace un año exactamente, ¿verdad? Y fue conmigo, yo también estuve en el primer nivel. Déjenme les cuento que si no han tomado el primer nivel, difícilmente, porque hace cuenta que en realidad, aunque no es absolutamente necesario que sepan, pero las referencias que voy a hacer, muchas las tomamos en el primer nivel, porque a mí me tocó dar la Eucaristía en el Antiguo Testamento y todas las prefiguraciones. Igualmente les va a servir el día de hoy cuando tomen esa clase para decir, de eso hablaba el maestro. Entonces, igualmente es algo recíproco. Pero sí, si ya tomaron el nivel 1, les va a servir bastante, porque todo exactamente lo que hablamos en la clase de la Eucaristía en el Antiguo Testamento, la expectativa de nuevo Mesías, de nuevo templo, de nuevo éxodo, todo nuevo. Aquí mismo Juan, como vamos a ver, es un evangelio muy profundo que se puede leer a un nivel sencillo, superficial, pero se puede leer ciertamente a un nivel bastante profundo, bastante espiritual, bastante místico. Entonces, un gusto para mí estar aquí con ustedes. ¿Les parece si, aunque ya están en oración, ya fueron a misa y todo, pero yo no? Así que les molesta si entramos en una oración a esta segunda sesión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Dios, te damos gracias hoy, mañana y por siempre, en todo lugar, por todas las cosas. Tú nos has dado todo, nos has dado la vida natural, la vida de gracia. Y sobre todo tenemos razón para darte gracias el día de hoy en que nos encontramos en esta vigilia de la gran fiesta de Pentecostés, con el envío del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, para vivificarnos, para alentarnos, para guiarnos. Este Espíritu Santo que alentó a esos apóstoles que estaban con miedo, estaban encerrados, y nos alentó a proclamar la buena nueva. Te pedimos nos hagas dignos por tu gracia también de recibir este mismo Espíritu de manera renovada. Ya todos lo hemos recibido de manera inicial en el bautismo. Los que hemos sido confirmados hemos recibido la plenitud de los dones del Espíritu Santo, pero te queremos implorar que nos permitas renovar este don del Espíritu Santo para que podamos unirnos más cercanamente a la misión de la Iglesia, de proclamar la buena nueva a todas las personas. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, les contaba, trabajo en la Arquidiócesis, tengo ya trabajando, yo creo que ya van para 8 años en septiembre. Trabajo sobre todo en el área sacramental y por eso temas como este son de bastante interés para mí, porque trabajo mucho en la preparación de catequistas, de líderes catequéticos en el área sacramental. Y el Evangelio de Juan muchas veces se le menciona, se le considera como el Evangelio sacramental, como vamos a ver el día de hoy. El Evangelio de Juan menciona sobre todo el bautismo, la Eucaristía, también con la venida del Espíritu Santo, con la promesa del Espíritu Santo en el capítulo 22, donde vemos esa aparición del Jesús resucitado y que les dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, sopla sobre ellos de manera significativa, ¿verdad? Porque ese soplo divino, ese viento divino, lo vemos no en otro lugar más que en la creación. Y es muy significativo porque ahí nos da vida y aquí Jesús nos entrega una vez más el soplo divino del Espíritu Santo para darnos la vida de gracia con el sacramento de la confirmación. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a los que no, no. Y con eso establece también el sacramento de la reconciliación. Entonces el Evangelio de Juan se considera muchas veces el Evangelio sacramental también, como vamos a ver. Un aviso. Es bastante profundo. Tenemos 3 horas nada más. Me puse a investigar para hacer notas, para poder hacer esta presentación. Me puse a prepararme y tenía como una semana de como loco escribiendo y todo. Y lo hago en una aplicación que no me dice cuántas palabras ni nada tengo. Y dije yo, déjame ver cuántas hojas llevo porque ya se me hace bastante. Llevaba 50 hojas de notas. Mucho de eso parte es porque también ponía las citas bíblicas, pero aún sin las citas bíblicas, estamos hablando de como 25 o 30 páginas que llevaba de notas y apenas iba en el capítulo 7. Entonces, voy a cubrir
vean esto como una introducción, nada más. De hecho, le voy a decir a César, necesitamos un nivel 4. En realidad, porque es tanto, y ustedes también como yo, sí, por eso le digo, que hagan otro. Porque esto es nada más, no es ni la mitad del Evangelio. Y entonces vamos a repasar ciertamente capítulo 6, que es el central, el discurso eucarístico. Pero ahí me quedé y ya tenía para escribir un libro. Entonces, igualmente nos va a servir para darle un vistazo a la riqueza que tiene este Evangelio de Juan, que a veces no nos damos cuenta, lo hemos leído como católicos y somos católicos toda la vida, bueno, lo hemos escuchado, lo hemos leído, quizás hasta meditado, estudiado, pero no nos hemos adentrado a la riqueza que vamos a ver el día de hoy, sobre todo en lo que va a la Eucaristía, sobre todo lo que va a las referencias que Juan hacía, como les decía anteriormente, del Antiguo Testamento, cumplidas ahora en Jesucristo. Entonces, sí, al final me van a decir, Juan Carlos, no mencionaste, no, me quedé, si es después del capítulo 7, no, ahí me quedé, porque no daba para más, ya tenía demasiado material y apenas había, y ya tenía 50 páginas, así que no, sí, no me digan al final, porque yo lo sé, yo sé que no lo llegué a cubrir. Una brevísima introducción, no vamos a pasar mucho tiempo en la introducción al Evangelio, porque ustedes pueden tomar igualmente otras clases, pueden tomar un curso en el seminario, hay muy buenas introducciones en línea. O sea, este trabajo lo pueden hacer fuera de esto. Una muy breve introducción de cositas que nos sirvan, al menos para nuestros propósitos el día de hoy. Entonces, como les digo, nada de esto está completo. Es una muy breve introducción. Incluso el tema de la Eucaristía, nada más los primeros 6, 7 capítulos vamos a cubrir el día de hoy para darles un vistazo de la riqueza que hay en este Evangelio. Autor, bueno, Juan, ¿verdad? Muchas veces hay biblistas en la era moderna que discuten, no, que cómo iba a ser Juan, que es otra persona. Yo tiendo a tenerle confianza en la tradición de la iglesia y decir, bueno, si la tradición de la iglesia a través de todo este tiempo, muchos de los padres de la iglesia decían que fue Juan, el hijo de Zebedeo, yo tiendo a tenerle más confianza a eso que a ciertos biblistas que un día dicen una cosa, otro día cambian de opinión. Así que sí, el autor es Juan, discípulo amado, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago. Ustedes saben que de acuerdo a la tradición, Juan era el más joven de los apóstoles. Dice la tradición que después de estar con Jesús, eventualmente se trasladó a Éfeso, que está el día de hoy por ahí el área de Asia Menor, en Turquía. También dice la tradición, ¿no?, que estuvo viviendo un rato con la Virgen María, ¿verdad?, que como vemos al final del Evangelio, ¿verdad?, que Jesús le deja encargada a su madre, mujer, ahí a tu hijo, a tu madre. Y entonces dice la tradición que sí, que ciertamente tomó cargo de ella como su hijo y vivió con ella. En Éfeso estableció la iglesia, dejando a otros encargados. Tenemos padres de la iglesia que fueron discípulos de él, como San Policarpo. Si conocen a San Policarpo, les encargo, lo investiguen. Tenemos epístolas, al menos una epístola de Policarpo, donde se narra su martirio. Tenemos el martirio de Policarpo y creo que tenemos varias cartas de él, porque él murió como mártir a una edad avanzada, discípulo de San Juan. Eso es lo interesante, porque estamos hablando de alguien que tuvo contacto con uno de los apóstoles. Y él murió como mártir, creo que terminó siendo, creo que fue devorado por las fieras. Y su martirio narra su traslado de Éfeso, donde él vivió, donde él conoció a Juan, hacia Roma, por no renunciar la fe. Le decía las autoridades romanas, un hombre de tu edad, ten consideración a tu edad, a tu experiencia, y niega a Dios, haz una ofrenda de incienso. Y Policarpo decía, pues Dios nunca me ha traicionado, ¿por qué lo voy a traicionar yo? Y le decían, denuncia a los paganos, porque para ellos los paganos eran los cristianos. Al no creer los cristianos en sus dioses, nosotros éramos los paganos, estando ya en la arena, ¿verdad? Y dice Policarpo, fuera con los paganos, refiriéndose a los romanos, ¿verdad? Hay varias anécdotas de la vida de Policarpo, pero volviendo a Juan, de acuerdo a la tradición, vivió en Éfeso, donde habría escrito su evangelio, donde habría escrito sus cartas. Hay 3 cartas de Juan, así como también el Apocalipsis, ¿verdad? El Apocalipsis de San Juan.
En conjunto, estas cartas, estas Evangelio, cartas y Apocalipsis, le llamamos la literatura joanina, ¿verdad? The Johannine Literature, en inglés, ¿verdad? La literatura joanina o juanina. En los Evangelios vemos que era el discípulo amado, de Juan capítulo 21, versículos 20 al 24. La fecha, ¿en qué fecha se escribió? Hay grupos que dicen que quizás se escribió por ahí del año 70, antes de la destrucción del templo, y usualmente se basan en algún punto del Evangelio para decir, no, pues está mencionando algo sobre el templo, entonces tuvo que haber sido escrito antes de la destrucción del templo. ¿Cuándo fue destruido el templo? En el año 70. La mayoría de los biblistas dicen que más bien se escribió en la fase final del primer siglo, los años 90, años 100. Hubo un periodo de tiempo en que se suponía que se había escrito aún más tarde, pero hubo un descubrimiento de un fragmento, de un códice, de un papiro, que se descubrió en un monasterio copto, allá en Egipto, y se le hizo la investigación de carbono 14 y todo eso, y sí, se encontró que ese fragmento de Evangelio de Juan estaba fechado a la primera parte del segundo siglo. Entonces, con eso, la fecha más tardía que le dan al Evangelio de Juan es a finales del primer siglo, usualmente, 90 o 100. Todo esto es simplemente como datos, no es tan importante para nosotros decir que es palabra de Dios. La iglesia nos dice, ¿es necesario saber con certeza quién es el autor? No. La carta a los hebreos no se sabe exactamente de quién es. La iglesia es guiada por el Espíritu Santo en decir, este es un evangelio, esto es palabra de Dios. Entonces, estos son datos interesantes, pero no necesariamente importantes para decir, ¿es cierto el mensaje o es un libro canónico? Eso ya lo tenemos resuelto. La iglesia nos dice, este es uno de los 4 evangelios que son parte del contenido de la Biblia. Contenido, tiene mucho contenido que es propio al Evangelio de Juan. La diferencia usualmente cuando hablamos es de los evangelios sinópticos, por un lado, y el Evangelio de Juan. ¿Cuáles serían los evangelios sinópticos? Pues los otros 3, ¿verdad? Estamos hablando de Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos, esa palabra viene de un término griego que significa, piensen en otros términos, síntesis, sintonía, o sea que se pueden ver puestos lado con lado y concuerdan mucho del contenido. Y lo que pasa es que los sinópticos tienen una fuente común, tienen ciertamente una fuente común en la que ellos tomaron mucho contenido. Mateo, por un lado, también tiene mucho contenido propio de Mateo, y Lucas también tiene contenido que nada más se encuentra en Lucas. Pero Juan, y lo vamos a ir apuntando en la sesión al día de hoy, lo que podemos notar es que como que Juan lo que quiere hacer es más bien complementar. Por eso el contenido de Juan es un tanto diferente, porque dice, bueno, ya tenemos el reporte de ciertas actividades de Jesús, de sus enseñanzas, pues ya tenemos eso en los sinópticos. Entonces Juan, de cierta manera, en muchas ocasiones nos da el mismo evento, pero de otra perspectiva diferente. Y yo creo que uno de los ejemplos más fuertes que podemos ver de eso es la Última Cena. En los sinópticos tenemos la Última Cena, pues, como la recordamos, ¿verdad? Como la tenemos en la misa, el recuento, el memorial, todo eso. Pero en Juan, ¿qué forma toma la Última Cena? El lavado de los pies. Es el mismo evento. Pero una vez más, como que Juan dice, pues ya los demás cubrieron esa parte, y él nos da otra perspectiva. Entonces, hay varias ocasiones en que podemos detectar ciertamente que Juan como que da por hecho ciertas cosas y él le agrega o profundiza o se va por algún otro lado. Entonces, características de este evangelio, hay muchos malentendidos. Por ejemplo, cuando Jesús dice en el capítulo 2, versículo 19, destruyan este templo, y eso lo vamos a cubrir el día de hoy, descubran ese templo y lo reedificaré en 3 días. Y que dicen, pues si lo hemos estado construyendo, ¿qué? ¿Por cuántos años? 40, no me acuerdo cuántos años dicen. ¿Y tú vas a venir y reconstruirlo? No, Jesús no quería decir eso. ¿De qué estaba hablando Jesús?
¿Quién era el templo? Eso vamos a cubrir el día de hoy, cómo Jesús es el nuevo templo. En la clase del Antiguo Testamento hablábamos de la perspectiva de un nuevo templo que se cumple aquí con Jesús, y Juan nos detalla eso, de la perspectiva de que Jesús es el nuevo templo, y ese versículo, Juan capítulo 2, versículo 19, es uno de esos ejemplos. Doble significado también, que también, bueno, tiene que ver con los malentendidos. Por ejemplo, cuando en el capítulo 4, versículo 10, el agua viva, que le dice a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y Él te la daría. Y dice ella: pues dime dónde, porque esta agua está medio estancada o se oye muy bien, ¿no? Dime dónde está. Una vez más, ¿a qué se refería Jesús? No a simple agua común y corriente, ¿verdad? Pero como vamos a ver el día de hoy, esa agua viva, o sea, que da vida, el agua del bautismo, que los profetas habían profetizado, esa agua brotar del lado derecho del templo, que se cumple en la muerte, en la crucifixión de Jesús, cuando su costado es traspasado. Entonces hay malentendidos, hay doble significado, hay ironías en este evangelio, cuando sus oponentes hacen declaraciones que son sarcásticas, derogatorias, incrédulas, pero se realizan como verdaderas o como con un significado más profundo con el que las personas lo entienden. Por ejemplo, cuando en el capítulo 11 de este evangelio, versículo 29, empezando ahí, el sumo sacerdote Caifás decía que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. ¿Qué estaba diciendo él? Pues nos va a meter en problemas Jesús, mejor sacrificarlo a Él que nos metamos en problemas con los romanos. Pero ¿cuál es la ironía ahí? Que sus palabras son muchas más ciertas de lo que Él tenía en cuenta, porque al morir el justo, al morir Jesús, el Hijo de Dios, nos da la salvación a todos. Entonces Él lo dice a un nivel, ¿verdad? Pero la ironía es que sus palabras son mucho más ciertas de lo que Él está apreciando. Entonces son varias de las características de este evangelio que hay que poner atención cuando lo estudiemos. Algunas cuantas diferencias con los sinópticos, una vez más, para apreciar este evangelio. Uno de ellos es la doctrina de la encarnación. Juan tiene una perspectiva, muchos de ustedes ya han tomado clases de cristología, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes levanten la mano? Muy bien. ¿Se acordarán ustedes que en la clase de cristología manejábamos el concepto de una alta cristología y una baja cristología? ¿Se acuerdan? Díganme que sí, mientan y díganme que sí. Sí. ¿Qué evangelios tenían una perspectiva de una cristología baja? Pues los sinópticos. Los sinópticos. La cristología baja es la que comienza con la humanidad de Jesús para subir luego, llegar al final de los evangelios con el centurión. ¡Wow! Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces los sinópticos, esa es su perspectiva. La humanidad, tenemos relatos de su nacimiento, de su natividad en 2 evangelios, Mateo y Lucas. Marcos tampoco tiene relato de la natividad porque Marcos, su interés es como más pronto, más inmediato. Ya, el evangelio de Marcos comienza con Jesús ya predicando, ¿verdad? La buena nueva. Mientras que el evangelio de Juan tiene la perspectiva opuesta, de una alta cristología, una cristología alta. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Una alta cristología, o sea, ya en el evangelio de Juan se exalta la divinidad de Jesús desde un principio, mientras que en los otros evangelios como que van trabajando hacia la idea, ¿verdad? Entonces, esa es una de las diferencias, la encarnación. En Juan ya vemos desde el principio a Jesús como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso, de cierta manera, como les dije, no nos narra un relato de la natividad,
ya de acuerdo a este propósito, pues ya no es necesario, ya lo cubrieron los sinópticos y él ya tiene una perspectiva de un Jesús ya más exaltado. Exorcismos. En el Evangelio de Juan no hay exorcismos, mientras que en los sinópticos sí. Para Juan, la presencia ya de Dios en Jesús, ¿verdad? Jesús es Dios, pues ya no es necesario, ya los demonios ya salieron. En los otros evangelios es un poco diferente, ¿verdad? Porque los exorcismos son signos, ¿verdad? De la entrada, de la presencia de Dios en la tierra. Al entrar Jesús en la tierra, expulsa a los demonios. El dominio del demonio está terminándose con la entrada de Dios en la persona de Jesús. Pero en el Evangelio de Juan como que ya pasó. Ya al entrar Jesús ya salieron los demonios. Entonces no hay exorcismos. La perspectiva del escatón, o sea, lo que es el día final, también es un tanto diferente aquí en el Evangelio de Juan. Es una escatología que en vocabulario teológico se le conoce como una escatología realizada. Jesús está ya presente entre los creyentes en forma del Paráclito. Los seguidores de Jesús tienen vida ya hoy en día. O sea, la diferencia es que en los sinópticos es la promesa, es el día final. Aquí en el Evangelio de Juan está ya realizado con Jesús. Es una perspectiva un poco diferente, una escatología realizada. Si quieren anotar, ese es el punto principal, escatología realizada. También algo propio de Juan son los dichos yo soy. Y una vez más, este vocabulario nos apunta hacia la realidad de la divinidad de Jesús. Porque estos yo soy hace eco de ¿qué? Pues la revelación del nombre de Dios que vimos en el pasaje del Éxodo, de la zarza que ardía y no se consumía, ¿verdad? Que Moisés le pregunta a Dios, pues dime, pues el pueblo me va a preguntar tu nombre, ¿qué les digo? ¿Quién eres? Pues diles que yo soy el que soy. Y aquí Jesús está apropiándose de ese título, ¿verdad? Porque Él es Dios. Yo soy el pan de vida, capítulo 6. Yo soy la luz del mundo. Yo soy de arriba. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid. De algunos de ellos vamos a estar repasando el pan de vida, la luz del mundo, a un significado más profundo de lo que quizás algunas veces hemos pensado. ¿Alguna pregunta sobre este evangelio y sus diferencias con los sinópticos? Esto es todo lo que quería darles de introducción, brevísima. Me da hasta pena darla porque es nada, o sea. Pero igualmente, como les digo, hay muy buenos cursos o artículos o incluso libros que ustedes pueden leer, mientras que el tema de la Eucaristía en el Evangelio de Juan no es tan común y ese es nuestro propósito el día de hoy. Por eso, de introducción, es lo más